hemos dicho vamos a mantener la dolarización, pero la respuesta en el mediano y largo plazo es ir a una unión monetaria. ¿El nuevo dinero electrónico es la respuesta para derrumbar al dólar en Ecuador? Lo analizamos. Vamos a poner esto en contexto. El Banco Central de Ecuador creó el dinero electrónico, que es pagos en dólares a través de teléfonos celulares sin la necesidad de contar con internet ni con cuenta bancaria y podrá ser canjeado en todo momento por dinero físico, o sea, que serían los dólares. Críticas, dos. Una, que el gobierno estaría buscando otra fuente de financiamiento. Como no emite dólares, no emite Estados Unidos, se usaría el dinero electrónico para financiar la expansión del gasto público, lo que sería peligroso para las finanzas públicas. Y dos, abre la puerta a otra moneda diferente al dólar. Y esto no sería muy popular entre la gente. ¿Por qué? En el 2000 Ecuador se encontraba sumido en la mayor crisis financiera de su historia. El sucre perdió valor y la inflación estaba descontrolada. ¿Qué decidieron los ecuatorianos? Aceptar el dólar como moneda oficial. Y los ecuatorianos quieren que se mantenga el dólar, es muy popular. El presidente Rafael Correa, que defiende el proyecto del dinero electrónico, ha sido muy crítico que se haya dolarizado la economía. Dice que es un absurdo, aunque también ha dicho que quitar el dólar crearía más problemas y más caos. Vamos con Carlos de la Torre, economista de la Universidad Católica de Quito, que defiende el dinero electrónico. Es un gusto, Carlos, tenerte en el programa. No nos vamos a enfocar en el tema de las transacciones operativas, de cómo funciona, que si los beneficios y los efectos negativos, eso no. Vamos a enfocarnos en el efecto macro que podría tener. La primera crítica que se dice es que se estaría creando una cuasi moneda diferente al dólar. ¿Qué dices tú? De ninguna manera. En su estructura y objetivos, el dinero electrónico lo que apunta es a cubrir los espacios que el sistema financiero no está cubriendo en términos de facilitar las transacciones menores. Inclusive en términos de magnitudes, el dinero electrónico está previsto para, de alguna manera, alcanzar 150 millones de dólares en alrededor de 5 años. Cuando el dinero circulante en monedas y billetes en el Ecuador está por los 7.000 millones de dólares, es decir, en órdenes de magnitudes, el dinero electrónico de ninguna manera vendría a cubrir ni reemplazar a las monedas y billetes en circulación. Ok, ahora te voy a leer esto que escribió Miguel Dávila, exgerente del Banco Central de Ecuador. Como está redactada la normativa relacionada con la emisión del dinero electrónico, existe la posibilidad cierta de que el Banco Central de Ecuador aplique un sistema de reserva proporcional entre los dólares físicos que reciba y registros electrónicos que emita. En otras palabras, existe una medida contable y como está establecida el reglamento, le permitiría al Banco Central utilizar las reservas internacionales. ¿Puedo yo emitir deuda en el exterior? ¿Puedo yo utilizar las divisas que recibo de la exportación de mis productos ecuatorianos, el petróleo, por ejemplo? Yo puedo utilizar eso porque la misma normativa no es clara en limitar eso. ¿Qué dices tú? De ninguna manera, por cuanto las estructuras con las que funciona la dolarización en el Ecuador no permitirían de ninguna manera que se pueda generar una emisión sin un respaldo. Y de hecho, el dinero electrónico va a tener necesariamente un respaldo uno a uno. Déjame pararte ahí un momentito, Carlos, porque esto es clave. La ley de creación de la red de seguridad financiera, que se creó recientemente, dice, el Banco Central de Ecuador debe entregar los denominados bonos AGD al Ministerio de Finanzas valor cero, que para dinamizar la economía nacional el Banco Central debería utilizar los recursos de las reservas internacionales disponibles y realizar inversiones en el país. O sea, aquí ya hay una puerta de que puede el Banco Central financiar proyectos de inversión dentro del Ecuador. Entonces, con este dinero electrónico, la preocupación es que ya por un lado se te está permitiendo que el Banco Central financie proyectos internos y con el dinero electrónico estarías creando un desbalance de caja, que mientras entra plata al país no hay ningún problema. Mientras entra en divisa y Ecuador tiene acceso a deuda externa, no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando no existe eso? Entonces, cuando se cae, entonces no vendría el 1 a 1 que dices tú. Respuesta. No se puede mantener nada diferente al 1 a 1, porque hay que entender que la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad son los activos del Banco Central que se generan a partir de los pasivos, que son los depósitos del sistema financiero y los depósitos del sector público fundamentalmente. El dinero electrónico lo que vendría a constituir es asimismo unos depósitos, o se basaría en unos depósitos que realiza el público y que simplemente ahora puede acceder a esos depósitos
a través de medios electrónicos utilizando el teléfono celular. Es exactamente igual a mantener un depósito en un banco comercial y utilizar el Internet para realizar transferencias de una cuenta a otra. Entonces siempre se va a mantener el 1 a 1. Ahora, pero por ejemplo, en el caso, ¿cómo tú me respondes, Carlos, en el tema de la creación de esta red de seguridad financiera? O sea, si estamos viendo que para dinamizar la economía nacional, según está diciendo Dávila, el Banco Central de Ecuador debe utilizar los recursos de las reservas internacionales. Pregunto, ¿puede el Banco Central utilizar las reservas internacionales para financiar una banca o una inversión interna dentro del país, que no necesariamente sea la banca privada, crear una banca pública, apoyar la banca pública? O sea, ¿existe esa ventana actualmente? Por supuesto, de hecho lo está haciendo, está dirigiendo recursos de las reservas al Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional. Ok, aguántame entonces, hasta ahí estamos. Entonces la preocupación es que existe esta ventana y ahora el gobierno puede crear, a través de este billete electrónico, yo puedo entonces permitirle a la gente que yo te voy a dar billete electrónico. Tú dices que es 1 a 1. Viene una persona, la deposita en el banco y el Banco Central te da el 1 a 1. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno, porque acuérdate que el Banco Central tiene ese poder, el gobierno le dice al Banco Central, ahora yo quiero que tú me financies más? ¿De dónde va a venir ese billete? Esa es la preocupación que existe. ¿De dónde va a salir? Entonces, según está establecido la ley, o estaría establecido la letra, es que permitiría que fuera a través de las reservas internacionales. Ya, primeramente por ley, desde el año 1992, el Banco Central no puede conceder créditos al gobierno. Luego, indico nuevamente, las inversiones que realiza el Banco Central son como las inversiones de cualquier banco comercial, y una parte de esas inversiones, las que están en activos más líquidos, se llama Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, y podría dirigir algunos recursos a inversiones que sean de características quizás un poco menos líquidas, pero con el respaldo de pasivos que son depósitos del sector financiero y depósitos del propio sector público. Ok, Carlos, me tengo que ir, te hago 2 preguntas cerradas, ¿sí o no? Primera pregunta, ¿ves que esta creación del dinero electrónico no es una cuasi moneda diferente al dólar? ¿Sí o no? De ninguna manera. Ok, y el segundo, ¿el Estado encontraría que la colocación de dinero electrónico constituye una fuente de financiamiento? Pregunta, ¿este billete, este dinero electrónico sería otra fuente de financiamiento para el gobierno, sí o no? No. Carlos de la Torre, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias.